Y pues hoy vamos a tocar este tema que le hemos puesto por título Por poco o por mucho. Nosotros muchas veces pensamos que nosotros no tenemos la oportunidad de venir al Señor Jesús por lo que hemos hecho en el pasado. Pero la palabra de nuestro Dios nos enseña que para Dios no hay imposibles, que Dios, si nosotros nos rendimos a Él, Él nos perdona, si nosotros nos rendimos a Él por medio del Señor Jesús. Porque muchas veces nosotros decimos a Dios, Dios, yo me rindo, pero no quiero al Señor Jesús en mi vida. Yo creo en el Señor Jesús, yo creo en la obra redentora que Él hizo, yo creo en el sacrificio que Él hizo en la cruz, pero no lo quiero en mi vida. Y no, cuando nosotros nos rendimos por completo al Señor Jesús, es que nosotros lo vamos a dejar que Él obre en nuestra vida, que Él entre en nuestra vida, para así nosotros ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y pues nosotros no debemos nosotros esperar alguna situación complicada, no debemos nosotros esperar a una enfermedad, no debemos nosotros esperar a una aflicción que para nosotros sea imposible solucionar, sino que nosotros ahorita que tenemos la oportunidad, porque hoy tenemos la oportunidad, porque por su misericordia nosotros estamos vivos hoy, porque cada mañana Él renueva su misericordia, porque Dios sigue siendo fiel, porque Dios nos sigue amando, dándonos la oportunidad, es que hoy nosotros debemos de aprovecharla, de recibir ese regalo tan grande que es la salvación en el Señor Jesús. Y la palabra de nuestro Dios nos habla del testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, una persona que fue muy usada por nuestro Dios para llevar el evangelio a muchos lugares. El apóstol Pablo fue uno de los autores que Dios usó más para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. 13 cartas de las cuales se componen el Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, y una carta que es la carta de los Hebreos, pues no se ponen de acuerdo si fue Pablo, o si fue Apolos o si fue otra persona, pero la mayoría también le atribuye la carta a los Hebreos al apóstol Pablo. Entonces fue una gran mayoría de todos los, ¿cómo se llama? De todas las cartas que fueron escritas del Nuevo Testamento fueron escritas por medio del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo fue una persona muy usada por Dios, pero tuvo un pasado y el apóstol Pablo no lo escondía. Entonces, vamos a leer unos versículos que están en la Biblia, en la carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al versículo 16, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús de esta manera. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser creída, de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Esta porción de la palabra de nuestro Dios nos habla o nos dice de lo que el apóstol Pablo testificaba ante un joven llamado Timoteo, ante un joven que estaba siendo levantado para compartir el evangelio con muchas personas. Y el apóstol Pablo animaba a Timoteo a seguir en este camino. Él le decía, doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿A quién estamos dando gracias? ¿Le estamos dando gracias al Dios que nos da la vida, o le estamos dando gracias a otra cosa que no es a Dios? Que nosotros pensamos que otro puede ser el intercesor ante nuestro Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo es el que nos fortalece. ¿A quién le estamos dando las gracias? ¿A quién nosotros estamos poniendo en primer lugar en nuestra vida? Y el apóstol Pablo por eso empezaba en estos versículos diciendo, doy gracias al que me fortaleció,
al que nos levanta, al que nos da la oportunidad, al que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos salvación, al Señor Jesús. Dice, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿A quién tienes por tu Señor? ¿A quién tú tienes por tu Señor? Dice la palabra, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, porque me tuvo por fiel. No es que dice, porque me halló fiel, sino porque me tuvo por fiel. O sea, a pesar de lo que el apóstol Pablo era antes, dice que él reconoció que Dios lo tuvo por fiel, que iba a ser esa persona que iba a tener esa fidelidad. Mira, nosotros tenemos un pasado en el cual quizás hicimos muchas cosas malas, muchas cosas erróneas, muchos pecados, pero Dios ahorita nos está diciendo que si nosotros decidimos creer en Él nos ha tenido por fiel. Él ya sabe lo que va a hacer con nosotros, pero si tú quieres empezar a ver lo que Él quiere hacer en tu vida, debes de creerlo. Él nos dice, mira, tienes un pasado. Y el apóstol Pablo nos los testifica en el versículo 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos burlábamos de las personas que iban a la iglesia, que iban al templo, de las personas que escuchaban a los pastores, de las personas que decían, yo no tomo porque eso no le gusta a Dios, o ya no tomo porque aprendí en la palabra de Dios que eso me lleva a la perdición, que ya no bailo porque yo sé que eso no le agrada a Dios, y muchos se burlan. O incluso nosotros nos burlábamos de esas personas. Decíamos, no, es que tú estás echando a perder tu vida, tú estás desperdiciando tu vida, no estás gozando por estar en la religión. Antes así era el apóstol Pablo, que era un blasfemo, y muchas veces nosotros lo hacíamos. Dice perseguidor e injuriador. Perseguidor e injuriador. ¿Cuántos dicen? No es que tú mantienes al pastor. No es que a ti te quitan. Empiezas a ser perseguidor. No es que tú eras esto y ahora te crees un santito. Porque ya predicas, ya te crees un santo, ya te crees un perfecto. Empieza ese perseguir. Muchos de nosotros lo hicimos en el pasado, a lo mejor no como el apóstol Pablo, tomando presos a los demás y haciéndoles daño físicamente, pero a lo mejor sí, con una sonrisita, con una risita sarcástica de lo que nos platicaban, de lo que nos decían. Éramos así, perseguidores e injuriadores. Dice la palabra, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Cuando nosotros somos incrédulos, aunque conozcamos la Biblia, somos ignorantes. ¿Por qué? Porque nosotros, al no creer lo que la Biblia dice, estamos diciendo que no le creemos a Dios. Aunque nosotros sepamos Biblia, pero no estamos creyendo en lo que la Biblia dice, sino creemos en lo que otros nos dicen o en lo que nosotros decidimos creer conforme a nuestros pensamientos, estamos siendo ignorantes, porque no queremos recibir la sabiduría de Dios. Podemos conocer Biblia, podemos ser muy religiosos, pero si no estamos creyéndole al Dios de la Biblia, estamos siendo ignorantes. El apóstol Pablo, en conocimiento, no era ignorante, porque él, lo vamos a ver en su historia, en el testimonio que él estaba dando en otra parte de la Biblia, donde él dice, miren, yo crecí, yo fui muy religioso, yo tenía conocimiento, pero eso no me valía nada. El apóstol Pablo lo dice, mire, lo que yo sabía lo tengo por basura para poder conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por la religiosidad, por la tradición, por la cultura, y no estamos conociendo al Señor Jesús, al verdadero Señor Jesús? Porque muchos tenemos a un Cristo delante de nosotros, pero no al Cristo verdadero. Muchas veces nosotros tenemos a un Dios conforme a nuestros pensamientos y no al verdadero Dios, porque hemos sido incrédulos de creerle verdaderamente a Dios lo que dice en su palabra. Por ejemplo, empezábamos leyendo, el apóstol Pablo, ¿a quién daba gracias? A Dios, a Jesús, al que lo fortaleció, al cual él había tomado como su Señor. Y muchos llamamos quizás Señor al Señor Jesús, pero como él dice, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo.
Llamamos Señor al Señor Jesús, pero no hacemos lo que la Biblia dice. No lo seguimos verdaderamente a Él, no lo seguimos solamente a Él, sino buscamos otros medios, otros caminos para poder llegar a Él. Buscamos el camino de la religiosidad, del que, yo voy todos los días al culto y con eso tengo contento a Dios. No, voy y hago estos sacrificios y con eso tengo contento. No, porque esos caminos no te llevan a Dios. El camino que te lleva al Señor Jesús es creer en Él, recibirlo a Él, tenerlo a Él como el único y suficiente Salvador de tu vida, como el único intercesor, que dice la Biblia que solamente hay uno que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos es en el nombre del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo aquí nos los decía. Dice, yo tenía mucho conocimiento, pero era ignorante por mi incredulidad. Por nuestra incredulidad nosotros somos ignorantes, aunque sepamos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque al no creer, al no poner en práctica lo que la Biblia dice, estamos siendo incrédulos e ignorantes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor. ¿Qué es gracia? Es algo que nosotros no merecemos. Algunos dicen, no, es que yo me gané la gracia de Dios. ¿Quién se puede ganar la gracia si la misma gracia es algo que no merecemos? Pero dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante de que mi ignorancia, más abundante que mi incredulidad, más abundante que los pecados que hice en el pasado, porque hoy el Señor Jesús nos está derramando su gracia sobre nosotros para que en nosotros se produzca una fe en Él, un amor, conozcamos el amor que Él dio para que nosotros hoy tengamos la oportunidad, que es ese sacrificio que hizo en la cruz. Y no para salvarnos nada más del infierno, sino para que nosotros lo podamos conocer a Él, tengamos una reconciliación con Él. Porque la muerte, que muchas veces nosotros ignoramos, es una separación con Dios. Podemos estar en la iglesia, en el templo, en la congregación, en los cultos, pero estar muertos, porque no tenemos esa comunión verdadera con Dios, esa comunión por medio del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús derramó su gracia abundante, más abundante que todo lo que nosotros hicimos, que toda nuestra ignorancia, nuestra incredulidad, para que hoy nosotros le conozcamos y tengamos fe en Él. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quiénes? A los pecadores. Vemos que María, la que fue usada por Dios para que el Señor Jesús viniera a este mundo, ella misma le dijo Señor y Salvador al Señor Jesús. Porque ella conocía ¿cómo se llama? Su condición de ser humano. Ella no se creía perfecta. Y ella reconoció al Señor, al que estaba creciendo en su vientre, como su Señor y su Salvador. Ella lo reconoció, recibió la palabra, la digna de ser recibida y creída, que el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nosotros también tenemos que recibir esa palabra. Tenemos que aprender de cómo María recibió al Señor, cómo María aceptó que ella necesitaba un Señor y un Salvador de su vida. No solamente un Salvador político o militar, no un Salvador nada más de nuestras enfermedades, de nuestra economía, no, sino de nuestra alma, de nuestra vida. Pero tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y el apóstol Pablo también aquí a Él lo tenía como su Señor. Y decía, palabra fiel, palabra digna de ser recibida es esta, que Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo,
una de las personas más usadas por Dios en milagros, en prodigios, en predicación, en escritura, que hoy nosotros seguimos aprendiendo. Dice, yo era el primero de todos los que necesitaban ser salvos. Tú reconoces que necesitas ser salvo por el Señor Jesús. Todos nosotros necesitamos reconocer esto. El mismo apóstol Pablo, cuando andaba predicando en Atenas a muchos filósofos, a muchos pensadores, muchos científicos en esa época, les dijo, Dios ha mandado a todos los hombres a que se arrepientan. A todos nos ha mandado que nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor Jesús. Lo tengamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Dice el apóstol Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él se ponía como ejemplo, y no porque fuera un ejemplo de santidad antes de conocer al Señor Jesús, sino reconoció que decía, mira, yo era muy religioso y tenía mucho conocimiento de la Torá, de las tradiciones judías, así como muchos de nosotros en esta época tenemos mucho conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento religioso, mucho conocimiento tradicional, pero tenemos algo que nos estorba, que es incredulidad en creer verdaderamente en el Señor Jesús, que nos hace ignorantes y nos hace hacer muchas cosas. Porque el que verdaderamente es hijo de Dios refleja a Jesucristo en su vida. No es como los que dicen, no, me hicieron esto, me voy a bajar un ratito de la cruz, porque eso dicen, voy a hacer esto y luego me vuelvo a subir. No. O voy a un baile y ya luego vengo y le pido perdón a Dios y ya con eso ya... O le confieso mis pecados a alguien y esa persona me perdona y ya Dios me perdona. A veces nosotros andamos en esa ignorancia por no creerle a Cristo, a Jesús. Y el apóstol Pablo lo decía, pero dice, pero Él, movido a misericordia, para mostrar su misericordia, ese gran amor me tomó a mí, una persona que era injuriador, que era blasfemo, que era perseguidor, para mostrar su gloria, para mostrar su misericordia. Dios nos quiere tomar a nosotros. A lo mejor éramos alcohólicos en el pasado, drogadictos, adúlteros, fornicarios, ladrones, no sé, hay muchas cosas. Y ladrones no es nada más que el que va y asalta un negocio o algo. No, a veces es el que se roba un lápiz, porque todo eso termina siendo robar. A lo mejor éramos todas esas cosas. A lo mejor quizás no todas esas, pero estábamos alejados de Dios. Y Dios quiere que hoy nosotros nos convirtamos a Él. Y el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, él estaba en un momento en el cual él había sido capturado por los judíos, porque pues los judíos lo perseguían a él porque él predicaba al Señor Jesús, porque él predicaba la resurrección de los muertos, porque él predicaba que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir para darnos salvación a nosotros, y los judíos pues no lo aceptaban. No lo aceptaban porque el Señor Jesús era todo lo contrario a lo que ellos religiosamente pensaban. Y al apóstol Pablo lo tomaron, lo golpearon, y el apóstol Pablo dice, mire, yo fui salvado por la gracia de Dios. Pero el apóstol Pablo en este momento que estaba encarcelado, porque lo tenían encarcelado los romanos para que los judíos no lo mataran, todo eso por misericordia de Dios, porque Dios aún usa a personas que no le conocen para beneficio de nosotros. Y dirás, bueno, ¿cómo beneficio si el apóstol Pablo estaba encarcelado? Sí, pero su vida no estaba en peligro, aún estando dentro de la cárcel. Y el apóstol Pablo fue llevado delante de un rey llamado Agripa, que era un rey judío. Y el apóstol Pablo empezó a decirle al rey Agripa, mire, rey Agripa, yo me alegro que sea delante de ti que yo pueda defender, pueda poner delante de ti mi causa. Te voy a platicar lo que ha pasado. Mira,
Y dice la palabra de nuestro Dios, versículo 1 del capítulo 26 de Hechos, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, dice, por alegre, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Era lo que les decía al principio. Escuchemos con paciencia lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Muchos de nosotros conocemos tradiciones, conocemos religiosidad, conocemos Biblia, pero a veces no somos pacientes para escuchar. A veces no lo somos. Y el apóstol Pablo le decía: mira, yo reconozco que tú conoces las costumbres, las tradiciones, conoces de Biblia, conoces de palabra de Dios, conoces de la ley de Dios, pero sé paciente. Y el apóstol Pablo le dijo: mira, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El apóstol Pablo reconoció que era religiosísimo, religiosísimo, en la secta de los fariseos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos enorgullecido por decir: yo soy el más religioso de mi familia, yo soy el más religioso en mi colonia, yo soy el más religioso de la iglesia? Pero a veces somos religiosos pero no conocemos a Dios. Dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite los muertos. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pero fíjense lo que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él, siendo muy religioso, pensaba que hacía bien su deber de perseguir al Señor Jesús. Muchas veces nosotros, siendo muy religiosos, pensamos que hacemos bien delante de Dios. Pero muchas veces nosotros no somos cristianos, solamente somos religiosos, que era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Muchas veces muy enfurecido. A veces la religiosidad hace que nosotros hagamos algo en contra de los que están predicando el evangelio. Pensamos, los criticamos mal. Como decía al principio, decimos: no, es que tú le estás robando a la gente. O muchas veces te está robando el pastor, tú estás manteniendo un pastor. Muchas veces así nosotros pensamos por la religiosidad, por no conocer a Dios, por no conocer al Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo: yo incluso hasta me daban permisos. Muchas veces nosotros pedimos permisos para usar el parque central de nuestra ciudad y no nos los dan. Se los dan a otras religiones, sí, pero a veces para predicar el evangelio verdadero del Señor Jesús no lo dan. Pasa eso. Y a veces pasa por las personas que son muy religiosas en lo tradicional, porque no quieren que se hable solamente del Señor Jesús. Eso, y ellos piensan que están haciendo un buen deber delante de Dios. Pero dice la palabra de nuestro Señor Jesús: ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes,
Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esto refleja cuando nosotros llevamos una vida completamente separada de Dios. Repito, podemos ser muy religiosos, o algunos no, algunos son ateos y andan en otras cosas. Y el apóstol Pablo andaba en algo que no era agradable a Dios, y le sucedió algo terrible. Se cayó, le resplandeció una luz, la cual hizo que se cayera del, pues no dice del caballo, pero de que cayera al suelo y todos los que iban con él. ¿Cuántos de nosotros vamos en la vida y llega a nuestra vida una gran enfermedad? Una gran enfermedad que nos tumba, una gran enfermedad que nos acaba económicamente, un momento en el cual se destruye la familia, un momento en el cual nos hace detenernos en la vida, así como el apóstol Pablo se detuvo en su camino. En ese momento fue la presencia de Dios, el resplandor de la luz del Señor Jesús que lo hizo detenerse. A veces nosotros pensamos que la enfermedad que nos ha pasado, por ejemplo el accidente que nos deja paralíticos, pensamos que es un castigo de Dios, porque lo vemos de manera negativa, de manera pesimista, porque se nos ha enseñado muchas veces en lo tradicional eso, que si una enfermedad te pasa es porque Dios te está castigando. Y no se nos ha enseñado lo que la Biblia nos dice, que si la enfermedad, el accidente o lo que estás pasando no te ha destruido, es por la misericordia de Dios, porque Dios quiere salvar tu vida. A veces nosotros somos derribados en el camino de la vida, pero no es para destrucción, sino que la mano poderosa de Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado de que esa situación nos destruya. Ese momento tan difícil, tan complicado que ha pasado en nuestra vida, no es para destrucción. Dios ha sido misericordioso y te ha permitido quizás estar, puede ser en una cama, pero estás vivo con la oportunidad más grande que el ser humano tiene, que es conocer a Dios, recibir a Jesús y recibir el regalo de la salvación en Él. Ya lo demás viene por añadidura, una sanidad, provisión, prosperidad económica, y eso viene por añadidura. Pero lo más importante es conocer al Señor Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios, y habiendo caído todos nosotros en tierra. Aquí hay algo muy importante. Cuando nos pasa algo, no solamente nos pasa a nosotros, sino que pasa a los que están a nuestro alrededor. Una enfermedad no nada más afecta al que está enfermo, afecta a sus familias, a sus familiares, afecta a sus amistades, afecta a sus compañeros de trabajo, afecta a muchos. Porque el apóstol Pablo, cuando le sucedió esto, se cayó él, pero también los que estaban a su alrededor. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, lo que nos pasa también afecta a los demás. Dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es cuando nosotros recibimos palabra de Dios. Cuando estamos viendo una predicación o recibimos palabra o estamos escuchando una alabanza, es Dios hablándonos. Es Dios diciendo, mira, ya no sigas tú solo. Mira, ya no rechaces el evangelio. Recibe a Jesús. Eso es Dios hablándote, es el Señor Jesús hablando a tu vida. Que fue lo que pasó con el apóstol Pablo, que le dijo, Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Cosa dura es dar coces contra el aguijón, o sea, estar pateando contra la verdad. Porque a veces así somos. Decimos, no, es que esos evangélicos están locos, ¿cómo voy a dejar de escuchar música que a mí me gusta? ¿Cómo voy a dejar de bailar si eso a mí me gusta? ¿Cómo voy a dejar de tomar si
Si yo no le hago daño a nadie. Eso es dar cosas, eso es dar patadas en contra del Evangelio. Y dice la palabra de nuestro Dios que el apóstol Pablo dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, no es solamente nosotros hablando, sino es por medio de nosotros hablando el Señor Jesús, porque te compartimos lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida, para que así también tú le conozcas y dejes que Él haga en tu vida lo que ha hecho en nuestra vida. Es el Señor Jesús hablándonos. Y dice la palabra que el Señor Jesús le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para levantarte, para hacerte caminar en la verdad, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No solamente en lo que ya Él hizo, que es levantarte de donde te has caído, sino que vas a ser testigo de lo que Él aún más va a hacer. Porque el Señor Jesús no se queda haciendo nada más una sola cosa, sino que hace muchas cosas. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, para que reciban por la fe en mí, ¿en quién? En el Señor Jesús, no en nadie más. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién te da el perdón de tus pecados? El Señor Jesús. ¿Quién te da la herencia de la vida eterna? El Señor Jesús, solamente Él. Y dice la palabra de nuestro Dios, que le dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. O sea, no hay que ser rebeldes a la visión, sino que anuncié primeramente. El apóstol Pablo empezó a predicar por todos lados. Y por esta causa los judíos lo habían encarcelado. Y dice la palabra de nuestro Dios que en los versículos después, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Fíjense, eso nos dicen a nosotros los cristianos o evangélicos, los que predicamos al Señor Jesús, ustedes están locos. Eso nos dicen. Y dice el apóstol Pablo le dijo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. De verdad y de cordura. Que es creer en el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo siguió diciendo, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El Señor Jesús, su ministerio no fue escondido, ni tampoco lo que el Señor Jesús ha hecho por medio de sus siervos. Él no lo ha escondido, y muchos de nosotros lo sabemos. Repito, sabemos Biblia, pero a veces ignoramos lo que la Biblia nos dice, por no creerle verdaderamente a Dios. El rey Agripa sabía todo esto, pero como no lo creía, lo ignoraba. Y dice la palabra de nuestro Dios, le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que tú crees en Dios, que crees que existe, que crees que el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Yo lo sé, yo sé que tú crees eso. Pero ¿le crees a Él? Que eso es muy distinto. Entonces le contestó el rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Que es lo que muchas veces a nosotros nos pasa cuando escuchamos el Evangelio. Por poco me vuelvo cristiano, por poco me lavan el cerebro, dicen las personas. Pero yo creo en mi religión, pero yo creo en la tradición, pero yo creo en mi doctrina. Y no le creen al Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo dice que él contestó. Y Pablo dijo, quisiera Dios, no quisiera yo, sino quisiera Dios, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
A lo mejor y ahí contigo hay personas que están escuchando, pero no es solamente contigo, sino con todos los que escuchan el Evangelio. Fueseis hecho tales como cual yo soy, excepto de estas cadenas. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? Que todos seamos salvos. Y ustedes también sean salvos, como lo somos nosotros. Claro, con la libertad de no estar en una cama, en una silla de ruedas, en una cárcel. Porque tienes salud, tienes libertad. Pero no esperes a perder eso para venir al Señor Jesús, porque muchos no tienen otra oportunidad. Y el apóstol Pablo se lo dijo al rey Agripa: quiera Dios que por mucho, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que escuchan el Evangelio, sean salvos, como nosotros o como yo, pero sin estas cadenas que es estar en una cama paralítico o en una silla de ruedas o en una cárcel como muchos, porque en la cárcel hay muchos convertidos que ahí se convirtieron en la cárcel y pues siguen en la cárcel porque pues tienen que cumplir una, una condena por a nivel social, a nivel sí, pues a nivel social por lo que hayan hecho. Así también nosotros. Y yo deseo, anhelo que Dios convenza el corazón de todos los que escuchan el Evangelio. Y vamos a orar por la palabra de nuestro Señor Jesús. Que ya no pasé el comercial, pero es que ya se me estaba acabando el tiempo y no me iba a dar. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra. Yo sé, Señor, que el testimonio del apóstol Pablo, Señor, nos enseña, nos hace reflexionar en cómo estamos siendo nosotros. Si solamente religiosos o personas que verdaderamente te hemos creído. Señor, a lo mejor tenemos mucho conocimiento, pero por no creerte a ti, por no creer en tu palabra verdaderamente, estamos ignorando lo más feo que nosotros podemos ignorar, que es no ser salvos en ti. Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para salvación en ti, Señor, en ti, mi Señor Jesús. Padre, te pido también que bendigas a las personas que quizás están pasando alguna enfermedad, que tú seas sanando, Señor, cualquier enfermedad para tu gloria y para tu honra. Si hay algún problema económico, un problema en la familia, sé, Señor, que también tú puedes obrar en esos problemas, porque para ti nada es imposible. Y te doy gracias, Señor, por las personas que han decidido abrir su corazón y creerte a ti. Y, Señor, por esas personas que han escuchado esta transmisión y que van a escuchar las repeticiones que se harán después de este programa. Gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, y gracias por ese sacrificio que diste, Señor Jesús, en la cruz, para que hoy tengamos la oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.